Queridos hermanos, hermanas, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en esta reunión virtual, en esta reunión bendecido por el Señor, lógicamente, porque estamos reunidos en su nombre, estamos delante de su presencia. Y ahora nosotros, nuestra parte tiene que ser que pongamos el corazón, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, todo centrado en que estamos en una reunión de oración y de meditación en la palabra. Y por lo tanto, pues no estaría bien que estuviéramos distraídos en otras cosas o que estuviéramos con la mente en otro lugar, porque estamos delante del Señor en esta reunión y en todas las reuniones que hacemos como pueblo y como iglesia. Mirad, hermano, algunas veces pensamos cómo he llegado yo hasta aquí. ¿He elegido yo al Señor o Él me ha elegido a mí? La palabra nos dice claramente que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso, hermanos, cuando nos consideramos elegidos, cuando nos entendemos que hemos sido seleccionados, cuando hemos sido sacados de un grupo para servir al Señor, para recibir su redención, para recibir su gracia y su misericordia, pues para nosotros es un gran privilegio. Por lo tanto, el deseo del creyente natural debe ser servir al Señor. El Señor, pues, digamos que no nos necesitaría. Él es todopoderoso, lo puede hacer todo. Pero Él quiere darnos el privilegio del servicio. El servicio a la iglesia, el servicio a Él, el servicio a los hermanos, el servicio a la comunidad, el servicio a donde estés puesto. Que el Señor te haya colocado allí para que tú seas un siervo de Dios en todo momento. Nosotros no hicimos nada, Él nos llamó y Él nos dijo que le siguiéramos y nosotros le seguimos, pero en realidad fue Él el que nos seleccionó. Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. El servicio a Dios es un privilegio especial y por eso su gracia, ese regalo que Él nos ha dado para nosotros no puede ser en vano, tiene que ser algo muy valioso. Pero fijaros lo que dice en 2 de Corintios, vamos a mirar, 2 de Corintios 4, versículo 7. Y aquí es donde yace el misterio de este servicio, en la clave de este servicio. Dice en segunda carta a los Corintios 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo creo que todos cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor, cuando nos integramos en la iglesia, nuestro deseo era seguir al Señor y servir al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro apasionamiento también. Empezamos a hacer diferentes cosas para Él. Estábamos en la iglesia y queríamos ya hacer cosas. Yo recuerdo que para mí una de las cosas importantes era participar de los símbolos. Pero después, conforme va pasando el tiempo, seguía teniendo deseo de servir al Señor, de compartir un pensamiento con los hermanos, de aprender a orar un poco en el sentido de utilizar conceptos bíblicos en mi oración y no lo que hemos oído siempre de otras religiones, que es un rezo automático, un rezo ahí repetitivo, sino que queríamos servir a Dios de alguna manera. Pero tenemos, nos dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, cuando miramos este pasaje con detalle, como hacíamos con los estudios que era con el examen textual de las palabras, la primera es que lo primero que nos llama la atención es este tesoro. Pues con estas palabras es con las que el apóstol Pablo se refiere al ministerio en general, destacando que es un tesoro. Todos sabemos que un tesoro es algo valioso, un tesoro es algo digno de buscar, es algo que resalta de las demás cosas, es un tesoro. Cuando alguien queremos halagar mucho, decimos, esa persona es un tesoro, esa persona vale una mina. Damos en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, damos ese ensalzamiento a esa idea. Pablo se refiere aquí al ministerio. Este tesoro del servicio
del ministerio, lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro es la palabra del apóstol. Así que, cuando nos dice que está en vasos de barro, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos algo muy importante, pero en un envase muy delicado, una vasija de barro. ¿Quién mejor que los de Bailén? Vamos a conocer lo que es una vasija de barro, cuando hemos visto tantos cacharreros y tantos cacharros de barro en nuestras casas. Vasijas de barro también la hemos visto cuando tenemos los lebrillos, todos os acordáis de los lebrillos, de las orzas, de todo lo que era la cerámica de Bailén, cuando se le daba ese vidriado que se hace más fuerte pero más frágil a su tiempo. Al mismo tiempo se hace más fuerte porque aguanta mejor la presión y las cosas, pero también se hace más fácil, con un pequeño golpe lo puedes quebrar. Así que ese tesoro está en vasija de barro. Y nos está recordando el tesoro de arriba, el tesoro celestial, con las cosas de la tierra. Por eso, hermanos, el servicio al Señor es un gran privilegio. La vasija de barro, pues está hablando de la fragilidad de la humanidad. Siempre se nos ha dicho a los creyentes, y así lo entendemos, y así lo creemos, que somos hechuras de un alfarero que nos ha ido modelando, pero somos de barro, a fin de cuentas, no estamos hechos de ningún metal precioso. Sin embargo, ese tesoro sí tiene piedras valiosas, sí tiene monedas de oro, sí tiene piedras de toda clase, rubíes, todo lo que podamos imaginarnos de lo más rico está en ese tesoro almacenado en la fragilidad de una vasija de barro. Así que tenemos que depender, sin más remedio, tenemos que depender de aquel que nos llamó. Pues una vasija de barro en sí misma no es fuerte. Una vasija de barro es, si alguien no la protege, si alguien no la cuida, si alguien no la mima, si alguien no la guarda en paño, es una vasija que se puede romper en cualquier momento. Pues esa es la expresión que nos da aquí el apóstol Pablo. Tesoro, una vasija de barro. Pero hay una tercera frase que me llama la atención. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. En esta frase el apóstol Pablo está destacando lo sobrenatural que son los dones de Dios. Los dones de Dios, todo lo que nos da Dios es valiosísimo, es excelencia ya lo mejor. Mejor cuando queremos hacer una cosa con excelencia, ponemos nuestros 5 sentidos, nuestro mero máximo para que resulte bien. Y en el lenguaje original que se escribe esta palabra significa el término excelencia, grandeza extraordinaria. Y es decir, que es una virtud que Dios deposita en nosotros conforme a su voluntad y gracia. Y eso nos lo da Dios, no es de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios. Es decir, el poder para mantener ese tesoro intacto dentro de esa vasija de barro, quien ejerce ese poder no es el hombre, sino que es Dios, en su grandeza extraordinaria, en su excelencia. Pablo también nos enseña que esa excelencia es de Dios, para la gloria del Señor y no para de los hombres. Por eso, cuando servimos al Señor, cuando nos encomendamos a una tarea que queremos hacer para el Señor, debemos tener en cuenta que nosotros solamente somos instrumentos o vasijas de barro, y que el alfarero y que el que nos ha hecho, el que nos ha modelado, es el Señor. Por lo tanto, los méritos, la gloria tiene que ir para el Señor y no para nosotros. Pues seguimos avanzando, hermanos, en este tema, y vamos porque la palabra de Dios nos dice que por su gracia somos salvos y que tenemos el privilegio de participar en su obra. La excelencia, la amplitud y la grandeza de su poder, de la que hemos hablado, expresa con mayor fuerza aquellos que con el corazón manso y humilde procuran que el nombre de Jesús sea glorificado. Y esa es una tarea que puedes hacer tú y que puedo hacer yo. El nombre de Jesús sea glorificado en mi ministerio, en mi función de servicio a Dios, en mi servicio a los hermanos, en mi servicio a la iglesia, en mi servicio a la comunidad. Ahí puedo yo glorificar a Dios en el lugar que Él me ha puesto. Servir a Dios
hermanos, tenemos que considerar siempre que es una gran bendición. El Señor nos ha alcanzado con su gracia y su misericordia, nos da nuestra salvación, nos da dones para que le sirvamos. Por eso hemos de perseverar con gozo en el servicio del Señor, sabiendo que todo viene de Él. El domingo pasado decía yo, cuando citaba a Hebreos, que algunos ya deberíamos ser ya maestros en la palabra, en el sentido humilde de la expresión. Deberíamos saber ya mucho del Señor. Deberíamos estar ya muy experimentados en el servicio a Dios. Pero a veces nos echamos un poquito para atrás. Las cosas de la vida nos impiden que nos centremos realmente en el servicio a Dios. Y tenemos que considerar y poner nuestra mano en el corazón y pensar que a todos nos pasa eso. Hay entorno difícil, hay crisis, hay pruebas temporales, pero el servicio a Dios siempre estará por encima de todas esas cosas que puedan acontecer. Voy a leer ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 27 al 29. Y dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si pensamos que el Señor nos ha escogido por nuestros dones, nos ha escogido por nuestras habilidades, por nuestros estudios, por nuestra riqueza, por nuestra posición social, estamos totalmente equivocados. El Señor coge a lo necio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos los que estamos en la iglesia del Señor somos necios? ¿Comparado con la sabiduría de Dios? Por supuesto que sí. Comparados con el Señor no somos nada, absolutamente, pero nos escoge para avergonzar a los sabios. Es decir, que la capacidad de entendimiento de los hijos de Dios de las cosas espirituales va mucho más allá de la que puedan tener los sabios de este siglo, como dice también la palabra en otro lugar. Y Dios coge a lo débil, a lo que nadie podría esperarse, para avergonzar a lo fuerte del mundo. Hace unos días veía una película, es una novela histórica sobre la resurrección de Jesús. Se llama la película Resucitado. Y recuerdo cuando alguien le contaba a Poncio Pilato, ya después de que el Señor había resucitado, y estaban buscándolo porque pensaban que había sido un robo de los discípulos. Bueno, la cuestión que le pregunta al tribuno, le pregunta que quién era ese Jesús, que qué decía la gente de él. Dice, la gente dice que es el Mesías. Y decía Pilato, pero bueno, ¿cómo el Dios de los hebreos, Jehová, cómo va a mandar a la tierra a uno y lo crucifican y lo azotan? Y vamos, es que eso es impensable. Y se enfadó tanto que dijo, como lo vuelvo a encontrar, si ha resucitado o lo han robado del cadáver, del sepulcro donde estaba, y yo lo vuelvo a encontrar, lo voy a matar otra vez. Claro, qué entendimiento, porque la gente del mundo quiere triunfadores, quiere personas fuertes, quiere gente aguerrida, gente que plante cara a las cosas y diga, aquí estamos nosotros para defender esta teoría. Hay una batalla entre considerarnos aptos o no para servir al Señor. Y si debe, algunas veces nosotros mismos pensamos, bueno, yo es que no sirvo para esto. Es que yo no soy todavía maduro para servir al Señor. Pero en realidad esto no es lo perfecto que nosotros seamos, sino de lo poderoso que es el Señor para hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas. Que no se trata de nosotros. Nosotros solamente tenemos que ofrecernos a servir al Señor. Y el Señor hará las cosas. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Era un Galileo, una tierra que incluso era distante de Jerusalén,
no eran hebreos puros. Galilea era una zona de mucho analfabetismo, como podríamos decir hoy, y por lo tanto las personas que venían no eran personas capacitadas para una misión importante. Y los hombres y los pescadores seguramente no sabían ni leer porque eran desde niños, habían estado ya pescando con sus padres en aquel mar de Galilea. Era un pescador, Pedro era un pescador, no era de una familia noble, ni tampoco descendía, ni tenía en sus familiares, no tenía ningún escriba, ni tenía ningún anciano en la sinagoga, ni tenía ninguna persona influyente dentro de su círculo. Pero si reflexionamos en su carácter, vemos que era también pues, una persona impulsiva, y ya conocemos la personalidad del apóstol Pedro. Pero a pesar de todas las cosas, el Señor lo llamó para convertirlo en uno de los 12, en uno de sus seguidores. Vemos que Pedro tiene un proceso de formación. En varias ocasiones cometió errores, como hemos dicho, por su carácter, por su impulsividad, por todas estas cosas, y algunos de ellos fueron grandes, ¿eh? Como decirle al Señor Jesús, oye, que no vaya a la cruz, ¿tú por qué tienes que ir? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A pesar de estas cosas, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, cuando estaba en el aposento alto, vemos cómo empieza una transformación de Pedro que ya a veces casi no lo reconocemos. Ya luego en sus escritos, esa moderación, esa calma, esa paz, esa serenidad que había conseguido ya a través de los años, ya con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo dentro de él, morando como dentro de todos los creyentes, mora el Espíritu Santo. Pues el Señor nos escogió por su amor y no por nuestros méritos. Y ese es un privilegio para nosotros, porque si hubieran tenido que escogernos por nuestros méritos, ninguno estaríamos aquí y ninguno seríamos aptos para el servicio. Pues tenemos que dar gracias al Señor, hermanos, porque Él es el que perdona nuestras rebeliones y Él nos transforma y toma lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a los sabios, y nadie se puede jactar en su presencia. Entonces, me sigue rondando por la cabeza la pregunta, ¿por qué Dios me escogió? ¿Qué debo yo responder por su gracia y su bondad? Pues para que nadie se jacte en su presencia, debemos tener claro que lo que somos, lo somos por su amor y por su gracia. Podemos servirle y cumplir su propósito, aunque todo viene de Él. La palabra, los dones de Él, el ministerio de Cristo, la unción del Espíritu Santo, todo viene de Él. ¿Y qué es nuestro entonces? Pues nuestro no es nada. Si todo viene de Él, a nosotros no nos pertenece nada. Pero quiero resaltar que me siento privilegiado, y tú, hermano y hermana, tienes que sentirte privilegiado y privilegiada de poder hacer algo por el Señor. No para ser salvo, sino porque ya has sido salvo. En agradecimiento. Nosotros vemos cómo Pedro falló en muchas cosas en el aprendizaje y tenía el mejor maestro, pero tuvo en ocasiones que humillarse delante de la presencia del Señor y perseveró aferrado a la gracia del Señor hasta que el propósito del Señor se cumple en su vida. Por eso tenemos que seguir adelante sin desmayar, porque el Señor está con nosotros y el Señor nos cuida. La Escritura nos enseña que toda aquella persona que nace de nuevo en el Señor experimenta un profundo deseo de servir al Señor. Creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera. Jesús, por ejemplo, dice en el Evangelio de Lucas 4, 16, 19. Vamos a leerlo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como el Señor Jesús comenzó y terminó su ministerio predicando de estas cosas tan importantes como Él hizo. Un servicio sobrenatural para la humanidad de parte del amor del Padre. Sanidades, milagros, liberaciones, señales. Y si el Señor Jesús requirió el poder del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra, para un servicio eficaz a Dios, nosotros también necesitamos esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo para poder servir con eficacia la extensión del reino de Dios. Por ese poder Jesús anduvo y Jesús a nosotros nos está diciendo que podemos andar en Él. Pablo dice, sead imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y nos está diciendo que seamos imitadores de Él, no por ser Pablo, sino porque Pablo ya era el reflejo de Cristo. Cuando haya personas que quieran imitarnos, que imiten a hijos de Dios. Que no nos imiten en las cosas malas, en las cosas feas, que nos imiten en las cosas santas, en las cosas de Dios, en las cosas buenas. Y que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermano, sabiendo que servir a Dios, en la medida que lo hagas, en la medida que Él te lo ponga en tu corazón, es un privilegio grande para ti y también, ¿por qué no?, para todos los que te rodean. Un hermano con dones en la iglesia es beneficioso para todos, es de edificación para todos. Por eso pidamos al Señor que seamos más servidores, que seamos más siervos, para poder sentir más ese privilegio de servir al Señor Todopoderoso. Que Él nos bendiga en esta tarde.